¿Alguna vez te has sentido atrapado por pensamientos negativos, ansiedades o recuerdos que no puedes borrar? La mente es un campo de batalla y muchas veces el enemigo usa nuestros pensamientos para debilitarnos y alejarnos de Dios. Pero la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestro espíritu. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos revela que la clave para una mente libre y un espíritu renovado está en permitir que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Hoy exploraremos cómo la Escritura puede limpiar nuestra mente de todo pensamiento destructivo y llenarnos con la paz y la verdad de Dios. ¿Estás listo para descubrir el poder transformador de su palabra? La mente es el campo de batalla donde se libran las guerras más intensas de la vida espiritual. Todo comienza allí. Los temores, las dudas, las tentaciones. El enemigo sabe que si logra sembrar pensamientos destructivos en nuestra mente, tarde o temprano estos darán fruto en nuestras acciones y en nuestro espíritu. No es casualidad que la Biblia nos advierta sobre la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos define quiénes somos, cómo vivimos y hacia dónde nos dirigimos. Pero hay algo que pocos comprenden. La mente no solo puede ser protegida, sino que puede ser completamente renovada. Y Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dejado la clave para lograrlo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el enemigo ha utilizado la confusión mental como una herramienta para apartar a los hijos de Dios de su propósito. Desde el principio, en el huerto del Edén, Satanás no atacó a Eva con una espada ni con una enfermedad. Lo hizo con una pregunta, con una insinuación: ¿con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Lo primero que el enemigo buscó fue sembrar la duda en su mente, torciendo la verdad de Dios para confundirla y llevarla al pecado. Desde ese momento, la estrategia del enemigo ha sido la misma: implantar pensamientos de miedo, de incredulidad, de desánimo, para que nos alejemos de la verdad divina. Pero Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla. Jesús mismo nos mostró que la única forma de resistir las mentiras del enemigo es con la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás intentó atacarlo con palabras, con promesas vacías, con medias verdades. Pero Jesús no discutió, no dudó, no se dejó confundir. Cada vez que el enemigo lanzaba un ataque, Jesús respondía con un escrito está, Mateo 4:4. No con suposiciones, no con emociones, sino con la palabra viva, cortante como espada de doble filo. Hebreos 4:12. Esa misma arma está disponible para nosotros hoy. Pero la pregunta es, ¿la estamos usando? El problema es que muchos cristianos intentan ganar la batalla en la mente con sus propias fuerzas. Se esfuerzan por pensar positivamente, por ignorar los pensamientos negativos, por controlar su ansiedad a través de métodos humanos. Pero la Biblia nos dice claramente que la transformación real solo viene cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se nos dice que simplemente intentemos pensar diferente, sino que permitamos que Dios renueve completamente nuestra manera de pensar. Imagina por un momento un vaso lleno de agua sucia. No importa cuánto intentes sacar la suciedad con una cuchara, siempre quedarán residuos en el fondo. Pero si colocas el vaso bajo un chorro de agua pura y dejas que el agua fluya constantemente, poco a poco toda la suciedad será expulsada hasta que solo quede agua limpia. Así funciona la palabra de Dios en nuestra mente. Efesios 5:26 nos habla del lavamiento del agua por la palabra.
Cuando dejamos que la Escritura llene nuestros pensamientos, los residuos de miedo, de inseguridad, de culpa, comienzan a desaparecer. No porque nosotros los eliminemos, sino porque la verdad de Dios ocupa su lugar. Muchos desconocen el poder que hay en la palabra de Dios. Piensan que leer la Biblia es solo una rutina, un ejercicio religioso sin mucho impacto en la vida diaria. Pero la Biblia no es un libro común. Es el aliento de Dios, la voz del Creador hablándonos directamente. Cuando la leemos, no solo adquirimos conocimiento, sino que nuestra mente comienza a alinearse con la perspectiva divina. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había condenación, ahora hay gracia. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida del rey David. A lo largo de los salmos vemos a un hombre que pasó por momentos de angustia, de depresión, de dudas. En varias ocasiones, David clama a Dios diciendo: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. David no tenía miedo de expresar sus emociones, de reconocer su lucha interna. Pero algo notable en sus salmos es que, aunque comenzaba con desesperación, siempre terminaba afirmando la verdad de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. ¿Qué hizo la diferencia? La palabra de Dios. David no se dejó llevar por sus sentimientos. Él siempre volvía a la verdad divina, permitiendo que su mente fuera restaurada y fortalecida. Hoy muchos enfrentan las mismas luchas que David. Se sienten ansiosos, confundidos, sin dirección. La mente se llena de pensamientos de derrota, de preocupación, de culpa. Pero la solución no ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo el único antídoto capaz de limpiar la mente y renovar el espíritu. El problema es que muchos la han dejado de lado. En un mundo saturado de información, redes sociales, noticias alarmantes y opiniones humanas, la voz de Dios se ha convertido en un murmullo lejano. Las personas llenan su mente con contenido vacío, con entretenimiento que solo alimenta la carne, con mensajes que distorsionan la verdad, y luego se preguntan por qué viven en un estado constante de ansiedad y agotamiento espiritual. Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto abstracto ni una ideología cambiante. La verdad es la palabra de Dios. Y cuando la conocemos, cuando la hacemos parte de nuestra vida, experimentamos una libertad real, no basada en circunstancias externas, sino en una transformación interna. Es por eso que la renovación de la mente no es opcional, no es algo que podamos hacer de vez en cuando nos sintamos mal o cuando necesitemos consuelo. Es un proceso continuo, un hábito diario, una disciplina espiritual. Jesús lo dejó claro cuando dijo: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Permanecer en Dios significa estar en su palabra día tras día, permitiendo que moldee nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Cuando aprendemos a vivir con una mente renovada, todo cambia. La ansiedad pierde su poder porque ahora sabemos que Dios tiene el control. El miedo se disipa porque entendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La culpa ya no nos atormenta porque sabemos que hemos sido perdonados y hechos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17. El enemigo intentará hacernos creer que cambiar nuestra manera de pensar es imposible, que estamos atrapados en nuestros patrones mentales dañinos, pero Dios nos ha dado su palabra como un arma poderosa para derribar toda fortaleza de mentira. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a usarla? Porque solo aquellos que permiten que la palabra de Dios transforme su mente pueden experimentar la verdadera renovación de su espíritu. La transformación de la mente es un proceso que requiere intencionalidad. No ocurre por accidente ni por simple deseo, sino por una renovación constante
que solo es posible cuando la palabra de Dios ocupa el lugar central en la vida de una persona. La mente, por naturaleza, se resiste al cambio, aferrándose a patrones de pensamiento moldeados por experiencias pasadas, por el entorno y por la influencia del mundo. Sin embargo, la Escritura deja claro que Dios no solo puede cambiar la manera en que una persona piensa, sino que desea hacerlo para que su voluntad perfecta se manifieste plenamente. Romanos 12:2 declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El llamado no es solo a resistir la influencia del mundo, sino a permitir que la mente sea completamente reformada a la luz de la verdad divina. Desde el principio, Dios ha revelado que la verdadera transformación comienza en el interior. Cuando llamó a su pueblo a la santidad, no lo hizo imponiendo reglas externas sin propósito, sino enseñándoles que la obediencia debía surgir de un corazón alineado con su verdad. En Deuteronomio 6:6 ordenó: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No era suficiente conocer los mandamientos, debía